Cintia Silva Segovia, soy la presidenta de la organización. Somos un grupo de mujeres, nuestra organización se llama Cooperativa Agroindustrial de Derivados Lácteos, Las Delicias de Pampanga, CODELA. Somos 8 socias que elaboramos productos lácteos como queso, yogur, mantequilla y manjar. Los logros que hemos obtenido son que ya estamos abasteciendo a mercados locales, provinciales, regionales, como también saliendo a las ferias, haciéndonos reconocer nuestro producto, que es sumamente natural. Bueno, hablando de Pampacolca, es un distrito evidentemente agricultor. Nosotros como socias, que somos 8, hemos formado una cooperativa, que es la cooperativa CODELA. En esta cooperativa hemos aportado bastante, ¿no? Por ejemplo, haciendo yogur, frutado, de fresa, de piña, de durazno, etc. Y hemos inculcado a varias madres, ¿no? O varias mujeres que se reúnan a nosotros, que somos unas mujeres emprendedoras, ¿no? Y ojalá que con el tiempo seamos más. El aporte de Viscosiva es muy importante porque, primero, económicamente nos han ayudado, por ejemplo, a adquirir, ¿no?, equipos para poder producir yogur. A veces lo hacemos con ollas, por ejemplo, prestadas de nosotros mismos. Hoy por hoy, con el apoyo de Vesco hemos implementado un porcentaje con nuestro trabajo, el aporte con los conocimientos de los especialistas, y también nos han ido preparando como empresa, por ejemplo, cómo colocar el mercado, qué registros debe tener, cómo vender, cómo posicionarnos, cómo pretender entrar a mercados importantes, ¿no? Entonces para nosotros ha sido muy, muy importante. Mi nombre es Rolando Antaiba Rosas. Soy promotor en lo que es sanidad y mejoramiento genético en inseminación artificial. En la asociación ASGAL somos aproximadamente 80 socios y socias. La asociación ASGAL se dedica al mejoramiento genético y a la producción de leche. El aporte de la mujer en la organización, que ahora sí hay la igualdad de género, ¿no? Porque antes no era así, más era el que decía, o sea, el que vía a los animales, la chacra era el hombre, ¿no? Pero ahora ya hay igualdad de género, ¿no? Y de igual manera que todos, las mujeres y hombres, hacemos el mismo trabajo. O sea, el trabajo es compartido. Como usted ve, estoy con mi señora actualmente, el trabajo lo desarrolla ella o yo, o sea, es compartido, ¿no? No tenemos específico que ella va a realizar el trabajo de mujer o yo el trabajo de hombre, no lo compartimos. Yo creo que es muy importante la participación de una mujer, porque antiguamente los hombres eran los que ocupaban todos los cargos, ¿no? Y las señoras, las mujeres, un poco que no desconocían de las funciones, desconocían la forma de trabajo agrupado y no participaban, ¿no? Y en todo caso no tenían ese ímpetu de participar. Creo que ahora con nuestra organización y diferentes organizaciones también que están promoviendo la participación de la mujer, las mujeres toman decisiones, ¿no? Y a la vez opinan y lideran también en el hogar y en la misma organización alguna iniciativa. DESCO con capacitaciones, actualmente ahorita tenemos una posta de inseminación aquí en nuestro anexo, acá en Piscopampa. DESCO nos da la oportunidad de formalizarnos a las mujeres, tanto nos da la igualdad como a varones y mujeres, de tener la misma participación hacia todos los campos que nos proporciona, ya sean los animales, el campo, la agricultura y mucho más. Es algo que nos da una oportunidad que participen también y que no nos sintamos menos que los varones, que en algunas partes de la sociedad todavía existe. En lo que es el tema organizacional, motivacional y lo que es apoyo de asistencia técnica que nos está brindando a través del médico veterinario, a través de diferentes charlas de
lo que es manejo del gato ganadero, a través de los ingenieros también el tema organizacional, cómo debemos llevar una organización, las funciones y la forma de que debe llevarse una organización. En nuestra cooperativa Coapes de aquí de Pampacolca tenemos 32 asociados, entre damas y varones. Bueno, la cooperativa hemos empezado a formar con la ONG DESCO, que nos ha apoyado muy bien, nos ha enseñado el abono de la quinoa, cómo debemos abonar, cultivar la quinoa, y ya hemos sacado 2 años, segundo año consecutivo, ya quinoa orgánica. Y estamos vendiendo a buen precio para exportación. Bueno, en nuestra cooperativa no hacemos distinción de género, no tenemos hombres como mujeres de asociados. En nuestra cooperativa hay como 10 mujeres más o menos asociadas que trabajan de la mano igual que un hombre, ¿no? Y bueno, en este último tiempo se ha visto que las mujeres están integrando más las cooperativas, las asociaciones, eso gracias a las charlas que instituciones privadas, instituciones nos están dando. Con DESCO, también con otras instituciones, de tal manera que creo que nosotros como mujeres hemos tomado conciencia realmente del papel que desempeñamos. Desde que DESCO vino a Pampacolca, nos ha logrado reunirnos. Es una ONG que ha venido a fortalecernos, dándonos capacitaciones, tanto en agricultura, ganadería, y también en el empoderamiento de la mujer. Y bueno, es el aporte que DESCO ha hecho en Pampacolca. Somos 34 socios, los cuales 19 son mujeres y 15 varones. Nosotros nos estamos dedicando a la siembra de palta, lo cual estamos trabajando con los viveros, en lo cual estamos en nuestros atos, en las parcelas, estamos tratando de llenar con lo que nosotros mismos producimos y lo estamos haciendo en el vivero juntamente con DESCO. Nuestro propósito de hacer esto es generar nuestro ingreso aparte de la agricultura, de nuestro propio ingreso, que es la siembra de palta. Se ve que ahora estamos en el género. Es importante tener el género, es importante porque con la ONG DESCO hemos trabajado lo que es género, ¿no? Es importante la integración de la mujer en nuestra asociación porque cumple un rol muy importante. Puede ser en la directiva, que también compone tanto mujeres como varones. En la asociación también, igual forma, las mujeres están involucradas y tienen su rol de poder trabajar, tienen por grupos, igual que el varón están trabajando. Antes casi las mujeres no tenían participación, o sea, no participaban por el motivo de miedo, temor, vergüenza, no sé. Ya ahí solamente venían mayormente los varones. Pero cuando vino la ONG, ¿no? Ya empezaron a invitarnos ya a cursos de capacitaciones, ¿no? Y ahí ya se iba participando poco a poco ya. En cuanto a las mujeres, la participación de las mujeres, o sea, antes era un poquito discriminatorio, ahora no. O sea, dentro de la asociación ahora se está tratando de más que participen las mujeres, porque en realidad debemos compartir tanto el hombre, tanto la mujer en las mismas actitudes que deben tener, ¿ya? No hay ningún cambio, porque más antes sí, o sea, había más que los hombres participaban, las mujeres poco, ¿no? Pero ahora no. Y eso también estoy promoviendo a través, no solamente de organizaciones, a través de organizaciones, de comisiones. Por lo menos yo, como presidente de la Comisión de Garganta, estoy incentivando que se cambie este sistema de vivencia y compartir con todo esto. Gracias al apoyo de la ONG DESCO y la ONG, otras ONG que nos ven, estamos en ese mismo camino.
Ojalá que esto siga promoviéndose porque es interés de nosotros, para que no haga tanto la violencia familiar. Todavía hay remanentes del machismo, Pepe, ¿no? Pero sí, la participación de la mujer es bien importante. Y de un tiempo a esta parte, últimamente, la mujer está sobresaliendo en toda participación, así en lo que es organizaciones, en la misma comunidad, en el mismo anexo, en este caso, que son los que donde vivimos nosotros. Hay mujeres que desempeñan cargos en la organización y en el anexo mismo. Ya, principalmente nosotros hemos dedicado a, como se ve bien, a la siembra de palta. Es importante, nos ha formado promotores, lo cual yo también soy promotor, como usted ve en mi chalequito es de promotor, en lo cual nos hemos formado para nosotros mismos, para que cuando la ONG también nos va a dejar, no es eterno, no va a estar acá, y entonces nosotros quedamos en campo, ¿no? Los ingenieros han dado sus conocimientos, no es un amplio, pero sí nos han dado conocimiento de todo lo que es palta, desde la siembra, desde almácigos, de la siembra, podar, desde que veamos el sistema de abonamiento, de todo lo que es insecticidas y herbicidas, todo eso, todo natural. Es por eso que nosotros nos hemos formado como promotores, en la cual es importante porque nos han dado el conocimiento, nos ha dado el conocimiento, hacemos la poda, hacemos el injerto también, estamos trabajando con el injerto, y también acá ya estamos con nuestro mismo propio vivero trabajando. Bueno, yo he aprendido muchas cosas buenas, ¿no? Para Dedesco, para seguir, ¿no? Más adelante, seguir desarrollando con estas capacitaciones, con estas orientaciones que nos dan a nosotras y ya pues, ¿no? Un crecimiento, ¿no? Para cada uno de nosotros. O sea, como ahora estamos con las paltas, ¿no? Con las paltas ahora ya siquiera vamos a tener un solvento ya más adelante las paltas, porque a veces acá el trabajo es duro y a veces no nos alcanza por el diario, ¿no? Trabajamos demasiado y a veces lo que ganamos no nos alcanza, pero con la asociación que estamos ahora, es un crecimiento, ¿no? Es un desarrollo para seguir. Somos 15 socios, 8 mujeres, 7 hombres. Mi organización se dedica, tenemos un vivero donde hemos tenido plantones de palto y también tenemos fresas. Y hace una semana atrás ya nos hemos repartido los plantones de palto entre los 15 socios. Y por ahora estamos viendo qué vamos a poner en el vivero. Se ha quedado ya un poco vacío, están solo las fresas. También tenemos el alambique, que procesamos la fruta, hacemos destilados de fruta de aquí de la zona, y también hacemos mermeladas, y hace poco nos han enseñado a hacer el néctar, que también vamos a ponernos en práctica. Sí, hemos aprendido a hacer bastantes los abonos, diferentes abonos, ¿no? Y hemos hecho los plantones de palto, hemos sembrado las fresas con ella, y ahora también estamos viendo qué vamos a poner. Como le decía, ¿no? Cada socia que hay aquí en la cooperativa, ¿no? Somos de que aportamos cada una de una o de diferente manera, ¿ya? Y muchas quizás a veces nos aportamos en que la cooperativa siga creciendo, no se quede ahí, ya, porque cada una, como dice, ya busca su mercado, ¿no? En lo que es el yogur. En el queso no trabajamos mucho, porque como nuestro tipan es chiquito, no tenemos mucho abastecimiento en leche. O sea, no tener mucho abastecimiento en leche, como que no podemos, ¿no? Copiar. Tenemos que decir la competencia, que es el bendito Gloria, y hay una copiadora acá más de leche, entonces no nos dejan, como se dice, en el queso. En el yogur sí, es más, ese es el aporte de cada socia, ¿no? Que da la cooperativa.
formar una cooperativa. Entonces, pues, ¿no? ¿Qué es una cooperativa? No sabíamos. Entonces, nos dio una capacitación, justo el ingeniero Noé, y se formó esta cooperativa, ¿no? Y empezamos a hacer el yogur. El inicio fue un caos porque solo teníamos nuestra cocina y nuestra olla grande, no teníamos más nada. Pues. Nosotros teníamos que estar prestando las ollas, los baldes, las jarritas, ¿ya? Y pusimos una contrapartida, ¿ya? Porque Desco nos ha apoyado con ciertos implementos y nosotros como socias hemos puesto contrapartidas. Entonces, nosotros en funcionamiento ya tenemos un año. Nos ha ayudado en lo que es también el registro, en registros públicos, también nos ha ayudado en lo que es la gestión del RUT. Nos dedicamos a la elaboración del yogur, queso. Los logros que hemos obtenido es de que como que ya nos hemos hecho conocidos en el mercado aquí local, ¿no? Y poco a poco estamos saliendo a lo que es las Aplao, Arequipa, ¿no? Pero más es el mercado aquí local, ya es como buscado y bien comercializado el yogur aquí en la zona. En lo que nos ha ayudado Desco, como le decía, no es de que nos ha implementado en ciertas cosas, ¿ya? En otras cosas hemos dado nosotros contrapartidas. Más que todo, nos han apoyado en lo que son herramientas de trabajo. Mi organización somos 18 socios. Somos 7 hombres y 11 damas. El apoyo de Desco es muy importante, nos está apoyando bastante. Nosotros está apoyando con capacitaciones en la crianza de ganado, capacitaciones en inseminación, en alimento para el ganado, después en medicina. También nos ha apoyado con parte de medicina, con un tanque de nitrógeno y así para mejorar nuestros forrajes también con abonos y semillas de alfalfa para cambiar, ¿no? Nuestros terrenos que son de grama para ponerlos alfalfa. Y nos está dando, para sembrarlo, también nos está dando cursos, cómo debemos preparar el terreno, cómo debemos sembrarlo. Y también nos ha dado una cortadora de forraje, empacadora. Sí, nos está apoyando bastante y le agradecemos a Desco mucho y bueno, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir con ellos. Nosotros estamos organizados 23 socios. No, actualmente ya con el apoyo de los ingenieros de acá de Desco, ya son por 2 años y estamos mejorando de lo que estábamos, ¿no? Porque ya nosotros estamos ya produciendo, ¿no? Pero ahora hemos puesto con Desco, los ingenieros, el apoyo, hemos puesto ya así, por ejemplo, estas son paltas demostrativas, nuevas plantas para el futuro, para salir del atraso, para adelante. Y nosotros no queremos quedarnos ahí nomás y queremos salir a otro ambiente, ya, o sea, con una visión para superarnos pues, a lo que estamos en el tiempo. Bueno, como le digo, tropiezos, pero hemos seguido adelante y lo hemos podido terminar, ¿no? Y ahorita verlo terminado para nosotros es una gran satisfacción y verlo funcionando con mucha más alegría y nos sentimos bien contentos, ¿no? Gracias, Gracias, Desco. Gracias, Mugen, gracias, Desco, por este apoyo que nos ha servido mucho. Gracias, Mugen, gracias, Desco. Aquí les agradecemos todos los de AFEI. Gracias. Gracias, Muge, gracias, Desco.
Muchas gracias a Mugen y a Desco.